por darles la bienvenida a este panel de expertos. Hace mucho que no teníamos una dinámica de panel. El panel, a diferencia de las masterclass, es algo mucho más breve y sobre todo más orientado a que todos participemos. Queremos que vayan retroalimentando las ideas de los panelistas que nos acompañan esta mañana con ejemplos, con datos. ¿Por qué? Porque al final esto se trata de ir co-creando hacia algo más grande, más importante, e ir generando semillas de conocimiento, que es parte también de lo que inspira la creación de este panel. Eh, También por eso habíamos pedido que este panel fuera un poquito de cupo limitado, porque creemos que nos hace falta una acción fundamental en países como América Latina, en regiones como América Latina, que es la de generar investigación que tenga un impacto en proyectos reales. La forma en la que funcionan los sistemas de investigación en la mayoría de países en América Latina no generan promoción para resolver problemas, sino que están insertos en ciertas dinámicas que hacen que la investigación se quede en gabinete y que además se dependa solo de la inversión del el gobierno. Cuando hay un montón de innovación y de desarrollo dentro de las empresas o dentro de los gobiernos locales que se está perdiendo. Entonces, esa es la idea de este panel y para eso tenemos a dos expertazos, doctores, investigadores con muchísimos proyectos profesionales, con organizaciones y de manera independiente y que para nosotros son un ejemplo de cómo precisamente el pensamiento crítico y las habilidades de investigación pueden ayudar a resolver problemas complejos. El día de hoy tenemos una agenda que se las quiero compartir por acá. Bueno, para quien no me conozca, mi nombre es Daniela Hernández, estoy como directora general de la Earth and Life University y voy a estar moderando este panel. Vamos a tener a dos panelistas. La primera panelista, la doctora Cristi Peña, hablando sobre todo de la parte de gestión ambiental y de residuos sólidos urbanos vinculados a las ciudades y cómo necesitamos atender estos temas para construir y diseñar ciudades sostenibles. Y el doctor Luis Alberto López con estrategias de circularidad y métodos de evaluación para ciudades sostenibles. Así es que después viene una sesión de preguntas, tanto entre panelistas como con la comunidad, así es que espero que estén listos. Y por cierto, no sé si la doctora Cristina Peña y el doctor Luis Alberto se conozcan, pero creo que son vecinos o al menos creo que viven en la misma región, entonces espero que después de esto puedan charlar. Presento a quienes, primero a la doctora Cristi Peña. Ella es una ingeniera ambiental con más de 15 años de experiencia en diferentes empresas, tanto en México, España, Alemania y Escandinavia. Es una consultora senior y ha liderado proyectos de educación en sostenibilidad, economía circular y energías renovables. También es senior business developer de plantas de biogás y biometano y es fundadora de KFG On Wealth Consultory, en donde justamente une o teje puentes entre la ejecución técnica con liderazgo en investigación y cooperación. Así es que después voy con usted, doctor Luis, cedo la palabra y el micrófono. Y claro, obviamente es nuestra rectora de la Earth Life University. Así es que bienvenida, doctora Cristi Peña, y encantado. Muchas gracias, Dani, por la introducción. Me escuchan todos, ¿verdad? Bien, excelente. Pues sí, realmente ha sido un placer trabajar con Earth and Life ya desde el 2022, primero como facilitadora de la clase o de la cátedra de sostenibilidad dentro del doctorado en economía circular. Eso es realmente mi primer contacto con la Earth and Life. Y bueno, un placer estar ahora en esa posición como rectora desde principios de este año. Realmente es una tarea muy, muy importante y todos los días voy aprendiendo con cada una de las presentaciones en las que pues me permiten estar representando a la universidad. Pues la idea es eso, ¿no? De dar a conocer el programa tan, por un lado, innovador que la universidad tiene y ofrece, y por el otro, programas
que por ahí, por ejemplo, veía en una de las presentaciones que Dani daba al respecto de la apertura del diplomado de economía, ¿no? Es que no somos una entidad educativa convencional. Si tú crees que algo es aburrido, aquí no te vas a aburrir. Y yo coincido con ellos. O sea, si algo ha sido para mí trascendental en el tiempo que llevo aquí en Earth, es eso, ¿no? Una interacción a nivel educativo completamente diferentes a todas las experiencias que he tenido. Yo soy ingeniera ambiental, estudié en Alemania, entonces ha sido totalmente metódico, sistemático, cuadrado y lo que le sigue, dicen los alemanes por ahí, ¿no? Gut Quadrat, ¿no? O sea, es bueno y cuadrado, y si es bueno y cuadrado, entonces es perfecto. Pero dentro de ese conocimiento tan rígido, uno necesita apertura, creatividad, innovación para poder afrontar, especialmente hoy, los retos que estamos teniendo al respecto de la transición en la que estamos viviendo como seres humanos en el mundo. Ya no es como lo que vivo aquí en mi colonia, es lo que está pasando en el ser humano a nivel mundial, incluso a nivel universal. Entonces, me resulta muy interesante precisamente este panel. Y yo, para poder contextualizar el panel, y de ahí nos vamos a las preguntas, quiero abordar dos temas que son mi especialidad, precisamente las aguas residuales y los residuos. Aguas residuales. Me voy a enfocar específicamente en México porque básicamente ese es el contexto dentro de Latinoamérica que conozco bastante bien. Y México es un ejemplo para Latinoamérica de las cosas que se iniciaron bien y que hoy día no van tan bien. Pero dentro de las historias, a lo mejor incluso catastróficas que pudiéramos ver, hemos tenido también casos de éxito. Entonces, inicio con las aguas residuales. El país, primero, estamos hablando de que tenemos cerca de 120 millones de habitantes. Y en papel, según datos de la Comisión Nacional de Agua, se han construido 3.666 plantas de tratamiento de aguas residuales en el país. Pero en el mismo documento, la Conagua dice que 2.642 plantas operan. Pero de esas, se estima que entre 40 y 57%, nótese la apertura del rango, 40-57% de esas plantas están funcionando. Personalmente, hablando como experta en el tema, yo creo que no llegamos ni al 40%. Si el 20% de esas 2.642 plantas funciona eficientemente, es bastante. Estarán a lo mejor el resto operando, pero no están operando bajo parámetros adecuados para poder cumplir con la legislación que tenemos en México. En México recordaremos que tenemos 3 normativas que abarcan este tema, la NOM 001, la 02 y la 03 de la Semarnat. La más exigente es precisamente la 003 y muchas de las plantas que están diseñadas y operando en México fueron diseñadas precisamente para cumplir con la menos exigente, que es la 001. Luego, otra catástrofe. De las aguas residuales que tenemos en el país o que generan estos 120 millones de habitantes, más o menos entre el 40 y el 57% de estas son colectadas. Y solo el 26% de estas son tratadas. Entonces, otra vez, datos de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Ya vamos viendo y contextualizando el tema. Sin embargo, por ahí del 2008 se empezó a hablar precisamente sobre posibles soluciones y finalmente es en el 2010 que dicen, ok, ahora sí tenemos una solución, se llama Totonilco, es la megaplanta de tratamiento de aguas residuales. Se debate entre ser la segunda y la tercera planta de tratamiento de aguas residuales más grande en todo el continente americano. ¿Y por qué? Porque pues recibe 35 metros cúbicos por segundo de aguas residuales como caudal
entrante. Esta planta fue diseñada por empresas españolas, realmente hicieron casi todo bien, salvo el proceso de entrada donde se remueven las arenas. Contextualizando para aquellos que no conocen a Totonilco, pues básicamente se recolecta todas las aguas residuales a través del Gran Canal y otras vías en Ciudad de México y se descarga en el Valle del Mezquital, o se descargaba estas aguas en el Valle del Mezquital en Hidalgo, y lo que hicieron fue canalizarlo en un canal de riego y llega a través de ese mega canal de riego a Totonilco. Pero en la entrada hubo un fallo ingenieril. eh, Estoy echando la culpa a los ingenieros, pero en realidad yo creo que ahí hubo una cuestión de dinero. En fin, hubo un fallo ingenieril y entonces no se diseñó adecuadamente la entrada a esta planta, y entonces, como arrastra muchas arenas, no se están reteniendo las arenas, y esas arenas pasan en todas las etapas del tratamiento y terminan en los digestores anaerobios, que era como el elemento o la parte emblemática de esta planta de tratamiento de aguas residuales, para generar biogás y con ello generar electricidad y con ello reducir el consumo eléctrico de la planta. Pero con tanta arena, obviamente este proceso se ve mermado. Entonces, bueno, historias buenas, historias malas. Ahí se nota, para mí, al menos como experta, eh, que yo creo que no hubo un error ingenieril, sino que realmente tuvo que haber, por alguna razón, incluso política, algún tipo de ajuste en el recurso económico, en la ejecución, a lo mejor algún error financiero, no lo sé, y bueno, se tuvieron que ajustar estas situaciones. Pero este tipo de situaciones, al final humanas, terminan afectando grandemente, porque entonces, ¿cuáles son las implicaciones de estos fallos? Que la planta no está trabajando óptimamente, que no está cumpliendo con el objetivo 100% para lo que fue desarrollado, que es precisamente el tratamiento de aguas residuales. Y que por lo tanto no estamos resolviendo el problema, problemas médicos, problemas incluso de que los vecinos no están contentos. Algunos criticaron el proyecto porque dijeron, uy, me quitas el agua residual que lo utilizaba para mis plantitas, y bueno, es que la plantita no era plantita, era plantota. Algunos otros dijeron, bueno, pues se redujo el contacto de metales pesados que venían en estas aguas residuales con la gente, etcétera. Entonces, si ven, los problemas son graves. Ahora, haciendo un paréntesis, en la parte de digestión anaerobia que tiene esta planta, pues se buscaba preciso esa innovación, ¿no? De, bueno, pues ya tenemos los digestores, 30 monstruos de 15,000 metros cúbicos cada uno, va a generar una cantidad de biogás exorbitante. Vamos a poder reducir los costos eléctricos y de calor de la planta. Genial. Pero les digo, con esto de las arenas, pues no está dando el resultado. Implicaciones, pues obviamente pérdidas económicas, desánimo de la sociedad alrededor, porque pues, no nos están cumpliendo, y pues tristeza porque de alguna forma esto que pintaba hacer la estrellita número uno, pues ya no es tan estrellita cuando vemos todos los puntos. Ahora, ahondando un poquito en la parte de residuos orgánicos, o bueno, en general residuos sólidos urbanos, pues la verdad, también estamos un poco ahí atorados en el tema, ¿no? Se estima que más o menos, otra vez la Semarnat dando datos, generamos cada uno de los mexicanos en el país aproximadamente 1 kilo de basura o de residuos por día, ¿no? Hago esa diferenciación porque, eh, como bien nos lo mencionan en el diplomado de economía circular, el término basura y residuos no es lo mismo, ¿no? Basura es cuando está todo mezclado y no me importa si lo voy a reciclar y que se busque la vida del que lo recoge. Y residuo es cuando esa basura está segregada, está separada. Entonces tenemos a lo mejor un poquito de separación de plástico, un poquito de separación de cartón, un poquito de separación del orgánico, ¿no? Residuo. Entonces generamos más o menos 1 kilo, y pues bueno, si le echamos cuentas, andamos por ahí de las 44 millones de toneladas de residuos al año que se producen en el país, y que se estima que para el 2030 van a ser 65 millones, ¿no? Y si le empezamos a rascar por ahí, pues nos vamos a dar cuenta que tanto las emisiones de las aguas residuales como las emisiones de la basura que está en los rellenos sanitarios, cuando bien,
sino en los tiraderos y si no en las barrancas, equivalen a más del 50% de las emisiones de gas de efecto invernadero que se contabilizan en México. Digo, se contabilizan porque tampoco estoy 100% segura que realmente estamos contabilizando bien. Más catástrofes. Bueno, pues dicen que el 78% de esas 40 millones de toneladas sí van a disposición final en rellenos sanitarios, pero que solamente se recicla aproximadamente el 10% de ese material. Yo tengo mis dudas, si les soy honesta. Pero bueno, otra catástrofe, pues que casi la mitad de esos residuos son orgánicos y podríamos estar generando también biogás. Ese biogás podríamos estar generando electricidad y calor, y si no, meterlo en una caldera de vapor y generar preciso vapor. Podríamos calentar el agua de piscinas, de comunidades que están aisladas eléctrica y térmicamente en el país. No sé si sepan, pero las dos, tanto la península de Yucatán como las Californias, tienen problemas de conexión al sistema de CFE, entonces estaría genial resolverles su independencia, ¿no? Y, y finalmente, podríamos sí utilizar nuestros residuos para generar el biogás, y por lo menos en Europa, ya con ese biogás generamos biometano. ¿Qué es el biometano? Pues el gas natural renovable. Entonces, conclusión, no estamos en la mejor situación en México, pero ¿qué es lo que sí tenemos? Hay innovación, hay ideas. Todo el mundo estamos tratando de buscar y ofrecer servicios de consultoría, de construcción y diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales, de plantas de biogás. Estamos viendo si hacemos algo con el purín o esto. Hay pequeñas iniciativas que vamos a recolectar los residuos, los separamos, etcétera. Entonces, a pesar de que tenemos una situación bastante compleja, creo que por lo menos hemos adelantado un paso en la innovación y en la investigación. Tenemos suficientes centros de investigación que están ya investigando en soluciones en este tema, pero necesitamos más. Y ahí considero que es donde nosotros, como Earth and Life University, podemos participar, porque necesitamos cada vez más investigación aplicada. Ya tenemos ideas, aterricémosla, pero para aterrizar esa idea necesitamos datos fidedignos que podamos comprobar en el laboratorio para poder montar nuestros modelos de negocios, poderlos llevar al tomador de decisión y al que tiene la lana, y entonces que podamos ejecutar los proyectos. Y para terminar, la Earth and Life University también, a través de de sus diferentes programas, ya sea de maestría, de doctorado, la ingeniería, los diplomados, necesitamos formación continua. No basta con haber hecho ingeniería ambiental hace 10 años o ingeniería química hace 30 o ingeniería civil hace 2. Necesitamos tener una formación continua, porque los temas medioambientales, no los técnicos, pero los legislativos, cambian constantemente. Y aclaro, el reto no es tecnológico. Ya existen suficientes soluciones tecnológicas y técnicas que podemos utilizar para resolver toda la catástrofe que les acabo de contar. Ese no es el reto es legislativo. Tenemos que aterrizar también elementos que nos permitan apoyar la legislación para poder implementar, para poder resolver el problema. Y a través de la formación continua, nosotros podemos irnos actualizando. ¿Podemos ser ingenieros y no ser especialistas en leyes? Sí, pero entonces tómate un diplomado en Derecho Ambiental para saber cómo aterrizar tu proyecto. Y ya finalmente, agradecerles porque el hecho de que estén en este panel ya muestra el interés y seguramente muchas ideas detrás de cada una de las fotografías que veo en mi pantalla como posibles agentes de cambio, innovadores y alguien que realmente está comprometido con el cambio de actitud, porque aquí el segundo problema, otra vez, no es tecnológico, es de mentalidad. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, porque como nos lo dicen en el Diplomado de Economía Circular, yo defino, yo usuario, defino si algo es una basura, un residuo o una materia prima para otro
proceso productivo. Y con ello concluyo mi intervención. Muchísimas gracias, doctora Cristi. Por acá el biólogo Aceves complementa que en Estado de México hay más de 400 plantas de tratamiento municipales, de las cuales solo operan 100 en el primer semestre del 2025 y sin embargo, según los datos que nos comparte el biólogo, ninguna cumple con las NOM, ¿no? Ahí abonando a este reto, sí, me parece terrible. Ese es el caso. O sea, ese es el caso de todos los otros estados que tenemos en México, tal cual. Si alguien por aquí, Bernardita que está en Chile, Jime que están en Argentina, si tienen datos también acá sobre temas de residuos sólidos o de plantas de tratamiento, nos encantará leerlas. Me siento un poco deprimida, doctora Cristi, me gustaría ahora que regresemos con las preguntas, tal vez un panorama más alentador. Algo, por ejemplo, que me gustaría compartir es que precisamente en una reunión con unos alumni del gobierno del estado, de Estados Unidos, había un director de una organización de la sociedad civil que hablaba de un intercambio que tuvo entre plantas de México, entre México y Estados Unidos. Y resulta que en México tenemos mejores prácticas de plantas de tratamientos que en Estados Unidos. En Estados Unidos casi no hay plantas de tratamiento, casi todos son biodigestores. Y también es interesante decir, bueno, pues hay un montón de cosas malas, pero tenemos liderazgo en ciertas cosas, ¿no? Entonces, más tarde regresaré con usted, doctora Cristi, con algunas preguntas. Me quedo con este tema que menciona de generar datos, ¿no? Algo que por ahí en su momento hablaba con algunos de nuestros alumnas de doctorados de economía circular, no me dejarán mentir, les pedimos que generen datos de fuentes primarias, porque no existen. Siempre estamos citando a McKinsey, a Harvard, a la Universidad de Stuttgart, de otros datos y no tenemos datos en nuestros países, ¿no? Y eso es algo que creo que es muy frustrante y que habla de que nos hace falta mayor liderazgo. Pero ahora, muchas gracias, doctora Cristi. Regreso en un momento con usted. Vamos a otro lado de la moneda con nuestro siguiente ponente. Él es doctor también en ingeniería ambiental, tiene tanto un background técnico como asesor en proyectos público-privados, ha realizado y liderado diferentes investigaciones y también ha gestionado proyectos estratégicos para mejorar las condiciones ambientales y sociales. Es un colaborador activo en organizaciones internacionales a través de entrenamientos, capacitaciones y divulgación de resultados. Sus áreas de expertise son la economía circular, específicamente análisis de ciclo de vida, el ecodiseño, sobre todo relacionado a productos vinculados a la energía y construcción y materiales. Además, es un facilitador muy querido por los alumnos del doctorado de economía circular. Está en otra zona horaria, además se desvela para poder dar clases y nos entusiasma mucho tenerlo el día de hoy con nosotros. Doctor Luis Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Daniela, por la introducción y un gusto, Cristi, que no había tenido oportunidad de coincidir. Y también un gusto ver algunas caras conocidas por aquí del seminario de investigación. Así que me da gusto ver por aquí. De momento he identificado a Jimena, Bernardita, pero bueno, espero que también haya otras caras por aquí. Así que un gusto. Muchas gracias, Jimena. Y bueno, la idea que tengo sobre esta presentación es que me gustaría darles, en complemento a lo que ya ha presentado Cristi, una perspectiva un poco más globalizada del término de cómo podemos implementar la circularidad en general a las ciudades y en específico cómo se pudiera aplicar al tema concreto que es la construcción, ¿no? Entonces, para esto me gustaría dar un poco de referencia a nivel de datos de la problemática que estamos presentando con el desarrollo y evolución que estamos teniendo en nuestras ciudades. Y les dejo algunos datos, ¿vale? Entonces, tenemos que ahora actualmente aproximadamente el 50% de la población estamos residiendo en ciudades y se espera que para el 2050 aproximadamente el 70% de la población esté centralizada en asentamientos urbanos, ¿vale? No rurales ni prerurales. Entonces, esto hace que tengamos altas demandas de uso energético para el funcionamiento tanto de la infraestructura que necesitamos en la ciudad como el funcionamiento doméstico que tenemos en nuestros hogares, pero a su vez hace
un incremento directo o tiene un impacto directo en la generación de emisiones, ¿vale? Entonces, todo esto va influyendo directamente en impactos ambientales a nuestro planeta. Y si lo acotamos un poco más a cómo este impacto se traduce a solamente la edificación, ¿vale? Al sector construido, pues tenemos que alrededor de un 50% de todos los recursos que se utilizan en el planeta son usados con finalidades de construcción, es decir, para la edificación. Entonces eso ya nos da una dimensión del problema y de la relevancia que tiene nuestro tema, circularidad y la evaluación ambiental en este caso, ¿vale? Y otro punto crítico es que en tema de residuos, los residuos de construcción y demolición se reconoce como la mayor fracción de residuos a nivel global, ¿vale? Alrededor de un 30-40% de la totalidad de residuos generados. Esto entre los sólidos urbanos o los residuos industriales, ¿vale? Entonces, bueno, esto les quería dar esta nota o esta información para que tengamos un poco más el contexto. Y a nivel de gestión, y acotándolo específicamente a México, las noticias malas, y no quiero que esta sea una plática triste, sino que sea motivadora, que tomemos los datos para después de esto mejorar, es que actualmente en nuestro país hay una estimación de que solamente el 4% de los residuos de construcción y demolición son recuperados, ¿vale? Y más o menos un 50% se dispone de forma clandestina, o sea, es decir, de una forma irregular o no legalizada. Pues bueno, un punto un tanto crítico, ¿no? Y también nos da una visual de es lo que estamos desaprovechando a nivel de recursos, ¿vale? Tenemos una cantidad bastante relevante de recursos, digamos, que se están disponiendo cuando pudiera haber una recuperación de ellos. Y en este aspecto, no solamente en términos de circularidad, en términos de legislación, pero también a nivel de objetivos de desarrollo sostenible fijados por la ONU, hay un esfuerzo muy grande, una atención, en decir, tenemos un objetivo específico que está orientado a lograr que podamos tener ciudades y comunidades más sostenibles, comprendiendo varios aspectos, desde el nivel social, desde también nivel de cómo la población se está envolviendo o teniendo mejores condiciones de vida en las ciudades, pero también desde el punto de vista medioambiental, de cómo podemos llegar a tener unos políticas o, digamos, una regla general de construcción sostenible y más eficiente con el uso de recursos. Que esto es un punto muy enfocado y totalmente dirigido a, como decía, a edificios, ¿vale? A construcción, pero también tenemos por otro lado el tema de la urbanización, como la necesidad de implementar acciones de intervención urbana estratégica son clave para el funcionamiento interno de las ciudades y esto va a incidir principalmente en el tema de contaminación relacionada a calidad del aire, ¿no? Que va muy ligada a la mejora de sistemas de transporte, mejora de las condiciones intraurbanas que tenemos en las poblaciones. Y para esto me gustaría dejarles nada más unos nombres de estrategias que se pueden llevar de tarea para que los puedan revisar después, que son muy interesantes y relacionados a urbanización, ¿vale? Que uno de ellos es la ciudad de los 15 minutos, que fue desarrollada por Francia, ¿vale? Está mayormente enfocada en Francia, pero diferentes países de la Unión Europea la están implementando, que básicamente consiste en poner a la disposición, en cercanía, todos los servicios esenciales que requerimos día a día en un radio de 15 minutos caminables. Entonces así reducimos la dependencia o necesidad de transporte, ¿vale? Tenemos también el caso de las superillas o superbloques, que este está, y me siento muy orgulloso de decirlo porque actualmente vivo en Barcelona y este proyecto nació en Barcelona. Ese no les voy a dar más detalles para que lo puedan entrar y buscar la información directamente de primera mano, pero es súper interesante cómo ha tenido un impacto a nivel de disminución de los impactos en la calidad del aire, ¿vale? Una mejor calidad del aire en general, y cómo este proyecto ha llevado a que haya una mejora en la cohesión social de los habitantes de las zonas donde está implementado este proyecto, ¿vale? No les doy más detalles para que les resulte más interesante cuando vayan y lo busquen, ¿vale? Y por el otro lado, cuando hablábamos de edificación circular, pues aquí vale la pena que recordamos o que pongamos en contexto que la economía circular está muy enfocada en mantener este flujo
cerrado de recursos, ¿vale? Tanto recursos a nivel material, pero también de energía, en el que se logre una minimización de residuos que estamos generando, pero también haya lo mínimo posible de pérdidas y salidas del sistema, ¿vale? Esto es decir, una contaminación directa de nuestra práctica o nuestro sistema actual, ¿vale? Y para ello podemos conceptualizar la economía circular o la verificación circular como una herramienta para garantizar que estamos logrando una sostenibilidad. En este caso, ligado al objetivo de la ONU que estaba comentando ahora mismo, ¿no? Hay diferentes prácticas que podemos considerar en el tema de edificación circular y que si lo ponemos bajo concepto, prácticamente encajan directamente en el contexto o descripción que tiene la definición de economía circular bajo la nueva ISO que tenemos de circularidad, ¿vale? Y es que la construcción o la edificación tiene impactos muy directos, principalmente en recursos de entrada, por el uso de los materiales para la construcción, que ahora hace un momento les comentaba que es un 50% del uso de recursos del planeta. En recursos de salida, hablábamos hace un momento de residuos, que es la mayor fracción de residuos de todo lo que disponemos a nivel global. En términos de agua, por utilizar la eficiencia en el consumo de agua, pero también de energía, por el uso diario que nosotros hacemos de nuestras instalaciones a nivel doméstico, oficinas e industrial, ¿vale? Entonces vemos que es la edificación encaja directamente en los impactos y puntos que la economía circular busca mejorar o reducir en términos de impacto, ¿vale? Hay muchas estrategias que podemos implementar y para ello es muy útil que conceptualicemos las prácticas de circularidad en la edificación, muy ligado a lo que es el pensamiento de ciclo de vida, que se utiliza en una metodología que muchos de ustedes ya habrán llevado en alguna asignatura, que es análisis de ciclo de vida, ¿vale? Entonces tratamos de ligar las diferentes etapas de ciclo de vida a estrategias que pueden aplicarse en la construcción. Y para esto añadimos a nivel de circularidad como concepto una etapa de ciclo de vida más que es previa a la fase directa de construcción y de suministro de materiales que llamamos la etapa preconstructiva, ¿no? Donde, ¿qué vamos a tomar en cuenta aquí? Mejoras en cuanto al diseño, ya sea a través de diferentes herramientas. Por ejemplo, hay un software que se llama Building Information Modeling, que básicamente te da información muy detallada con una granularidad muy específica y a niveles de detalle muy altos de los elementos que tenemos en esa edificación, los residuos que vamos a generar con esa edificación. Podemos tener el perfil ambiental de los diferentes elementos que estamos implementando en este diseño, todavía en la etapa de diseño a nivel arquitectónico, y podemos comparar cómo la selección de diferentes materiales va a tener un impacto a nivel ambiental en la ejecución de esta obra constructiva. Tenemos la aplicación, por ejemplo, también de prácticas de arquitectura bioclimática para mejorar la eficiencia energética en las edificaciones, pero también tenemos otros tópicos que van más ligados al tema legislativo y regulatorio que comentaba hace un momento Cristi también, y es, por ejemplo, tener políticas o, por un lado, incentivos para el uso de materiales reciclados, y en contraparte el aumento a tasas o impuestos al uso de materiales vírgenes y el incentivo también, perdón, y la restricción también o aumento de tasas para lo que es un vertido convencional, ¿no? Que es lo que llevamos o disponemos en un relleno sanitario. La idea es siempre tratar desde el punto de vista regulatorio y aplicativo, incentivar la aplicación de prácticas de circularidad y recuperación de residuos o de recursos, ¿vale? Y hay otro punto que también es muy clave y sobre todo en el sector construcción, que es tener estándares y normativas técnicas actualizadas, ¿vale? Porque actualmente esta es una de las grandes limitantes en nuestro sector. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que cumplir por normativa con ciertas especificaciones para el uso de materiales, sobre todo, por ejemplo, en zonas como Ciudad de México, que está sujeta que está en una zona sísmica, que hay cierta regulación sobre, por ejemplo, materiales de concreto que pueden utilizarse, resistencias de materiales, etcétera. Entonces tenemos que ligar la parte de hacer una actualización, perdón, de normativa técnica para ver cómo influye
el uso de materiales recuperados en la resistencia y en la utilización adecuada de este tipo de materiales, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahora mismo hay cierta desconfianza en el uso de cierto tipo de materiales de segunda vida porque no se ha podido garantizar a un nivel técnico cómo pueden implementarse, pero también no hay un respaldo del punto de vista regulatorio, técnico, normativo, que nos diga, mira, sí, estás habilitado bajo esta serie de excepciones o condiciones, ¿vale? Entonces, este es un punto bastante clave. Y por otra parte, ya tenemos una serie de acciones que ya van más ligadas a la fase directa de construcción, que van muy relacionadas a cómo construimos, a la estandarización. Pero bueno, veo que se acabó el tiempo y perdón, Ariela, que me extendí. Si 2 Termine, por favor, minutos, termine. sí, vale. Bueno, les comentaba que esto va muy enfocado a prácticas muy específicas de cómo construimos en estandarización, cómo hacemos las conexiones de elementos, cómo podemos garantizar que podemos lograr una recuperación de los diferentes elementos constructivos. Y para esto, y tomo los 2 últimos minutos para la conclusión, Tienes 5 tenemos minutos. varios, 5 minutos, perfecto, genial. Entonces, con eso concluyo. Gracias, Daniel. Entonces, tenemos varios factores que nos van a ayudar o limitar para lograr esa transición a la circularidad, ¿no? Por un lado, ya hablábamos de las políticas y regulaciones, también hablábamos de los incentivos o herramientas financieras que están ahora mismo disponibilizadas para la adopción de estas prácticas, la innovación, que ya lo mencionaba Cristi, que es bastante importante aquí, pero un elemento clave, la investigación y también algo que ya comentaron ustedes, que es la disponibilidad de información, el tener una evaluación y datos directos y fiables del impacto que va a tener la implementación de cierto tipo de prácticas, ¿vale? Y cuando hablamos de datos, no hablo solamente del impacto ambiental, que es lo que, por ejemplo, yo ahora mismo estoy más relacionado, sino que también debemos de balancear cuál es el impacto a nivel de coste que va a tener implementar esta solución. Pero les pongo algunas ejemplificaciones de mi trabajo actual. Trabajo en una empresa de textil muy grande en Europa, que ahora mismo está haciendo una inversión bastante relevante, un foco muy importante en la transición hacia a materiales más sostenibles. ¿Y qué pasa? Que si bien estamos logrando que a nivel ambiental a través de evaluaciones muy críticas, muy robustas, demostramos que tenemos reducción de impacto, también en contraparte, como no hay ciertas tipologías de materiales recuperados que todavía no están implementadas de una forma tan eficiente como los convencionales, y tiene toda la lógica porque los convencionales llevan en práctica muchos años. Entonces, han tenido la oportunidad de generar procesos más eficientes, comparado con nuevas tecnologías o innovaciones que aún están en el proceso de optimización. Entonces, ¿qué pasa? Que también a nivel económico tienen cierta repercusión, que esos materiales de segunda vida o materiales más sostenibles tienen un coste más alto y a nivel práctico está siendo difícil implementar algunos de ellos. Pero luego también a nivel técnico debemos de hacer algunas pruebas a todos esos diferentes materiales para garantizar que estamos cumpliendo con las calidades que deberíamos de tener para cada tipo de producto. Entonces, al final es un balance de poder llegar a una armonización en cuanto a que estamos garantizando cumplimiento a nivel de calidad técnica, un cumplimiento también económico. No quiero decir con esto que siempre vayamos a tener reducciones de coste económico, y dentro de esto va la responsabilidad de las empresas de, mira, sé que tengo X incremento, pero apuesto por estas tecnologías porque sé que van a mejorar en futuro y porque es nuestra responsabilidad como empresa incentivar la recuperación de materiales, pero a la par siempre garantizo que tengo una reducción de impacto ambiental. Y esto ha sido posible gracias al foco y concientización que hay en la industria privada ahora mismo, en ciertas empresas, pero también al impulso regulatorio que hay detrás, en sentar objetivos y metas de a dónde deben de ir las empresas, el tema de reporting público que hay, de dar de manera o acceso a los datos de la empresa a nivel de impacto, costes, etcétera. Eso es bastante importante para ponernos el compromiso, pero también a nivel de sentar reglas de cómo hacemos la evaluación.
Entonces, hay reglas ahora mismo en desarrollo para garantizar que todos jugamos bajo las mismas condiciones y reglas de juego y que podemos aportar evaluaciones que son objetivas, alineadas y que tienen sobre todo solidez científica detrás, ¿no? Para su cálculo. Entonces, aquí como último mensaje, nada más me gustaría enfatizar que bueno, nosotros, al menos en el contexto que he trabajado a nivel de ahora de industria privada y antes en proyectos del tipo competitivo de inversión, de investigación a nivel europeo, sin datos y sin una evaluación de estos aspectos, no podemos tener la base para una mejora en la toma de decisión. Entonces, esto ya no es, les decía, no es solamente decir, me quedo esto, la investigación y la generación de datos es solamente aplicada al ámbito académico, científico, sino que les garantizo de primera mano que esto ya se está llevando a nivel de industria privada, donde ya la industria está invirtiendo en hacer sus evaluaciones directamente y de una forma bastante estricta para garantizar que tomamos decisiones correctas. Pero el origen de todo son los datos sólidos y científicamente comprobados. Entonces, por esto concluyo y muchas gracias. Y bueno, cualquier comentario, duda, estamos por aquí. Muchísimas gracias, doctor Luis. Algo que me gustó es que nos dejó de tarea de investigar por ahí los modelos de ciudades. Eso es importante, que siempre nos quedemos ahí con ganas de aprender más. Les invitamos a si tienen alguna pregunta que la puedan poner por acá por el chat. Y ahora le doy la palabra a maestro Marcos Roldán. Algo que nos comentaba por acá el maestro Marcos es que hay un uso muy lamentable de los residuos de construcción en rellenar cuencas, manglares o en zonas costeras, uso de habitacionales o turísticos, ¿no? Eso es algo también que aquí lo se ve como meten un montón de materiales, es una mala práctica y sobre todo pues que ni siquiera hay sanción, ¿no? A pesar de estar regulado. Y antes de hacerle la pregunta, maestro Marcos, tengo aquí una pregunta tanto para la doctora Cristi como para el doctor Luis Alberto. Los dos han mencionado mucho el tema regulatorio, ¿no? Y el tema se puede sentir a veces como muy estricto, muy lejano para muchas personas. ¿Cómo se puede desde la investigación y desde pues los espacios de incidencia ciudadana atender o facilitar este tema regulatorio, entendiendo también que es un tema bastante antipático, ¿no? A nadie nos gusta que nos regulen, como no estamos tomando decisiones inteligentes, aparentemente es algo que se necesita, entonces, ¿cómo la comunidad puede eh, aportar en este? Los dos, doctora Cris y doctor Luis, quien guste contestar. Bueno, yo ¿Quieres puedo poner comenzar, un Cristi? primer Sí. punto. Ujú. Sí, pongo un Adelante. primer punto. Yo creo que tendríamos que cambiar nuestra visión en pensar que realmente nos conviene ser regulados. Porque es más fácil saber dónde están los límites de lo que yo como empresario y mi empresa puede hacer sin meterme en problemas, sin riesgo a pérdidas. Yo sé que, por ejemplo, en Latinoamérica es más el pensamiento de que el que arriesga no gana o vamos para adelante y en el camino resolvemos el problema. Pero sin ánimo de vamos a poner así la cosa, ¿no? Sin ánimo de agredir ningún tipo de pensamiento, esa situación no nos ayuda a resolver realmente los retos, porque por lo menos en Alemania, el hecho de que alguien levantó la mano desde el área social y dijo, mi hijo se está muriendo de cáncer porque creo que tu empresa es la responsable, fue el primer punto para legislar. Y la empresa dijo, ok, primero dijeron, no, ¿cómo crees? Después, ok, los datos van a probar. Y después se llevó a cabo una regulación. Y gracias a que hay una legislación, una regulación a veces tan exigente en Alemania, sí, nos pone como empresarios a lo mejor en un punto difícil, pero nos da también a los ciudadanos una certeza de que por lo menos vamos a tener una mejor condición medioambiental. Y por el otro lado, a quienes estamos trabajando en el medio ambiente también nos da un marco regulatorio seguro para hacer negocios justos. Me refiero con ello a que entonces
puedo ofrecer servicios específicos para atender esas necesidades. Y al final, yo lo he experimentado aquí en España, estoy trabajando en el área de biogás, biometano y digestato. Comunidad autónoma que no tiene legislación en qué se va a hacer con el digestato, comunidad autónoma que está perdiendo dinero por no poder tener a la mano fertilizante orgánico creado y producido en su propia región en menos de 50 kilómetros, ¿no? Entonces, al final, todo se traduce en dinero. Entonces, yo creo que sí tenemos que cambiar nuestra mentalidad y mejor vamos a apoyar en regular, pero regular también lo que tiene sentido, lo que necesitamos, vamos por partes, tampoco nos vamos a poner 50 leyes que nada más nos ahorquen y no vamos para ningún lado, ¿no? Entonces, creo que sí tiene que ser sistemático, tenemos que estar muy presentes ahí, por eso decía, ¿no? El hecho que yo sea ingeniera no quiere decir que no voy a participar en la legislación, pues me hago un diplomado en derecho ambiental y voy preparando, entonces, con ello paro. Bueno, yo solo quisiera añadir a esto que ha descrito bien ya Cristi. Por ejemplo, un punto relevante y que se mencionó es el tema de participación y también considerar, por ejemplo, que ahora les voy a poner un ejemplo muy concreto que es la implementación de una nueva regulación o normativa que sienta las reglas de cómo se evalúan lo, cómo se hace una evaluación medioambiental, un análisis de ciclo de vida para un producto muy específico que es el que trabajo ahora en el sector de textiles. ¿Cómo se evalúan los textiles? ¿Vale? Entonces, ahora hay una nueva guía que te dice, estas son las reglas, ¿vale? Todo basado en investigación, en datos consolidados que vienen a nivel europeo de un instituto que se llama Joint Research Center, que es el instituto de investigación que tiene la Comisión Europea, donde tienen contacto también con diversas organizaciones del sector científico, académico. Entonces ahí hay un link directo de que todo lo que yo estoy sustentando está ligado a una base científica, pero también, y algo que con lo que ligo a la parte de participación que comentaba Cristi, es que es muy importante que se tenga la colaboración y participación de las empresas directamente implicadas en la aplicación de esta regulación. Entonces, en este caso, para poder lanzar esa nueva regulación hay diferentes grupos de trabajo en donde nos invitan a trabajar, dar nuestro punto de vista, identificar cuáles son las potenciales limitaciones que tiene esa regulación, que pueden conllevar a que no se pueda implementar en la práctica porque ahora mismo las condiciones no están disponibles para poder obtener cierta granularidad de datos. Técnicamente también hay ciertas limitaciones, entonces es un juego participativo en el que vamos haciendo que realmente tenga un potencial de aplicación. Y eso luego ya después va derivando en incluso en criterios regulatorios o metas mucho más específicas y restrictivas que se van bajando ya a nivel país, que también se invita a las empresas. Siempre se trata de haber una parte participativa, ¿no? Que vaya de respaldo y que garantice que esa aplicación va a ser viable, ¿no? Las metas y la aplicación son realmente viables. Muchas gracias a ambos. Interesantes reflexiones. No quiero acaparar más el micrófono porque tenemos muchas preguntas. Solo decir que aquí ya la doctora Cristi y el doctor Luis Alberto nos dieron muchas líneas de investigación. Maestro Marcos tenía la mano levantada. No sé si quiera hacer la Sí, pregunta. sí, buenos días, buenas tardes. Desde Baja California Sur los saludo y escucho atentamente. Yo creo, me ha tocado vivir en ciudades tan grandes como la Ciudad de México o el pueblo donde ahora estoy, que tiene menos de 800 habitantes, y creo que hay un problema en común que es la falsión entre ustedes, los científicos, nosotros, los maestros, los políticos, las empresas y el ciudadano. Entonces, pueden existir planes, pueden existir programas, pueden existir incentivos, pero si la gente no se convence que tiene que hacer un esfuerzo mayor para separar sus residuos, para pedir, para exigir algunos cambios, para modificar hábitos de consumo hacia la responsabilidad, no vamos a lograr nada. Cada quien va a estar en su propio planeta como el principito. Entonces yo creo que una gran área de oportunidad es crear campañas masivas, públicas, privadas y sociales
que logren transformaciones tan importantes y voy a hablar de tres casos. El primero, la modificación del jugo de naranja, la leche, el tocino en el desayuno de Estados Unidos, cuando los lobistas promovieron que se modificara el consumo interno de estos productos que habían sido utilizados como artículos para la guerra. Cuando hay una gran sobreproducción, ya no los consumen, entonces hay que meter al mercado interno. Eso mismo hizo México en los 70s con el embargo atunero. Si ustedes tal vez están muy jóvenes, tal vez, pero el biólogo y yo recordaremos que estaba de moda tachún, tachún, vamos a comer atún, y Tepepan y Pepe Pez hicieron que todos comiéramos atún y sardina porque Estados Unidos nos estaba regresando eso. Entonces, era una penetración masiva de esa idea. Y la última que yo recuerdo, o bueno, hay otras dos, la de Amanda Ciérrale, la de la llave del agua, y la otra cuando nos obligaron a lavar las manos en el caso del 2009 de la influenza. Entonces, yo creo que existe allí un área de oportunidad en donde tendríamos que transformar ese consumo desde esto no es basura, esto no es agua sucia, esto no va para el suelo, esto no se le echo al vecino, esto no busca un terreno donde tirarlo y mientras más oscuro y más lejano va a ser más fácil. Si ustedes analizan la etología de los primates, está en nuestro ADN arrojar los residuos al árbol del vecino y va a ser muy difícil modificarlo porque es una costumbre, una conducta a tal grado. Pero creo que la inteligencia de todas las personas que estamos en Earth and Life pudiéramos apoyar en algo a esta idea. Y pues más que pregunta, fue una reflexión que me surgió a partir de la charla de ambos ponentes. Gracias. Gracias, Marcos. Pues solamente añadir, yo creo que tocaste la médula del punto. Nosotros como ciudadanos, como seres humanos, porque esa es creo que nuestra primera etiqueta, somos los que definimos, como lo dijiste, ¿no? Si esta agua es agua residual o es una agua tratada o qué es, o si este elemento es un residuo, una basura o un elemento en otra cadena productiva. Entonces, muchas de las cosas sí tienen que iniciar desde nuestra casa, desde cómo nos formamos, cómo formamos a nuestros pequeños en la familia y sí, son diferentes áreas en las que hay que ir tocando poco a poco. Claro, no, por lo menos en el caso de Alemania, que lo conozco bastante bien, esto no sucedió en 5 años ni 10 años. Ellos ya llevaban, posterior a la Segunda Guerra Mundial, llevaban prácticamente cerca de 2 décadas trabajando por accidente en este tema del medio ambiente y era porque pues, no se daban abasto con la cantidad de residuos bueno, en este caso de desperdicios que tenían a raíz de ciudades destruidas. Entonces tuvieron que sistematizar la limpieza de la ciudad, de las ciudades en este caso. Y de ahí surge eso de, bueno, pues es que los residuos de la guerra con cemento acá hay que tratar de recuperar metal porque no tenemos nada. Hay que pensar que este es un país destruido. Entonces, una catástrofe tan fuerte como esta generó una estructura medioambiental que poco a poco se fue sistematizando y entonces generó un país como lo conocemos desde el aspecto medioambiental con una legislación muy específica que ha dado resultados, que ha sido la base para formular la estrategia medioambiental para la comunidad europea, digo, para la Unión Europea. Y que, por ejemplo, desde el 2008 no existen rellenos sanitarios, tiraderos, vertederos o barrancas con basura en ese país. Todo, todo residuo se separa y se le aplica al menos una de las R's que conocemos. Y entonces, si no se puede utilizar para algo, se incinera. O si me hace falta algo, material para incineración, pues tomo de alguno de los materiales ya separados, porque obviamente un país así, su prioridad es la energía para su industria, ¿no? Entonces, hay que contextualizar siempre y ver cuál es la estrategia con la que podemos acercarnos de primeras, pero tiene que iniciar de nosotros. A mí me gustaría solo añadir un Adelante. pequeño, un Si pequeño tienen punto tiempo, más. adelante.
Vale, es muy rápido que, bueno, Marco, gracias por el comentario y lo veo muy útil porque aborda dos perspectivas de aplicación normativa regulatoria unidas por un solo punto que es el conocimiento o la información. Entonces, es muy diferente poder llegar a aplicar y tener impacto a nivel regulatorio, a nivel sociedad, ¿vale? Cuando a quien vamos a aplicar esta normativa es el público en general, a cuando lo estamos enfocando, por ejemplo, a empresa privada. En empresa privada es un ambiente mucho más controlado y en el que también la base es la información y el dato, que estamos trabajando muy fuertemente en entender el origen del impacto y entendiendo el origen del impacto es incentivar algunas implicaciones o cómo podemos innovar o mejorar y reducir ese origen, el impacto que estamos teniendo en el origen, y desde el punto de vista de aplicación regulatorio a la sociedad en general, es prácticamente la concientización y el conocimiento, porque yo admito, por ejemplo, que hace algunos años, antes de involucrar en el término, en el área medioambiental, había muchos datos que yo no conocía, no es porque yo no quisiera conocerlos, pero no había tenido acceso a esa información de cómo impacta cada una de las decisiones que nosotros tomamos en el día a día. Entonces, una vez que estás informado, tienes el poder de decidir y ver cómo está influenciando, ¿no? Pero en ambos casos, privado o público, es la información, el dato es la base de todo. Es correcto y precisamente aquí entender un poquito que la cultura toma tiempo en cambiar y yo creo que está cambiando, o sea, estamos hablando de cosas que hace poquito, hace 10 años no se estaban hablando, entonces entender que los cambios toman tiempo, que obviamente es muy frustrante ver cómo hay muchas cosas que se siguen haciendo mal cuando ya tenemos decisión, pero que sí estamos cambiando y que sí estamos moviendo la aguja y un poquito decir en dónde somos buenos y dónde podemos hacer nuestra parte, ¿no? La doctora Cristi Peña dice, formémonos continuamente y yo amo la parte de formación, me meto en todos los moles, pero también está la parte de aprendamos a hacer colaboraciones que generen impacto. Yo soy muy buena investigando y pues tal vez me alío con alguien que es muy bueno comunicando. Yo soy muy bueno educando y tal vez me alío con alguien que tiene acceso a empresas para llegar a esos espacios, ¿no? O yo tengo estos datos y me alío con alguien que está en gobierno, en legislativo, para hacer, ahora leí el ejemplo que daba Silvia, de que pues en Alemania desde los 2 años en kinder inicia una formación de educación ambiental. Pues vamos a ver con quién de Secretaría de Educación tenemos que irnos y con un grupo legislativo para empezar a integrar currículas, ¿no? Entonces creo que es lo bonito de coincidir en estos espacios y que podemos ir debatiendo, ir despertando nuevas ideas y también ir conociendo otras personas con las que podamos hacer match. Doctora Cristi, doctor Luis Alberto, no sé si tengan todavía unos 10 minutitos, porque hay dos preguntas muy buenas que me gustaría hacer, pero ya nos excedimos de la hora, no sé si tengan tiempo. Sí, Mi parte, pues, sí. Perfecto. La primera pregunta es de Ale. ¿Conocen prácticas exitosas de empresas de construcción que estén haciendo un buen trabajo en temas de economía? Sí, mira, justo estaba escribiéndole en el chat como referencia y también para entender un poco más el concepto de construcción circular. Te recomiendo ver el caso del despacho Arup. Si no me equivoco, es un despacho inglés y tiene un proyecto específico que se llama The Circular Building. Entonces, hay videos en internet y datos sobre ello. Entonces, te puede servir bastante de referencia. genial. Gracias. No los conocía. Perfecto. Doctora Cristi, ¿tiene algún ejemplo? No, así que tomamos el de Luis. Perfecto. Yo puedo recomendar una empresa española que se llama MatMap. Es una startup y precisamente utiliza ahí una aplicación para conectar constructores, sus residuos con un mercado de segunda mano. Muy interesante. Y Holcim y Cemex, a pesar de ser cementeras con un gran impacto ambiental, están empezando también a una línea de materiales más sostenibles. Traen también programas de construcción. Ay, y esta empresa la acabo de conocer. Siempre se me olvidan las siglas, pero les paso el nombre de su CEO. Es una empresa costarricense y su CEO está acá en Cancún.
Y han diseñado un material de construcción que se llama, y que está patentado, que se llama Resinate, y es aprovechando los plásticos, y ya han hecho, ya está validado el material, ya lo están vendiendo incluso grandes distribuidores de materiales, y simplemente no se está usando porque los constructores no conocen este material. Y acaban junto con ONU Habitat de hacer un proyecto muy bello de construcción de casas con ecotecnologías en Chiapas. Entonces, se lo recomiendo muchísimo. Por acá, Cintia nos dice, Pipo Reiser, o Reiser, en Chile también tiene un muy buen proyecto de manejo de residuos de construcción. Muchísimas gracias. Y Lisbeth nos dice, en la Ciudad de México tienen 2 empresas de reciclaje y de materiales de la construcción y demolición. Y los agregados reciclados los están utilizando en algunos parques de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Lisbeth. Pues aquí ya nos vamos complementando. Me parecen interesantes ambos proyectos. Si tienen por ahí el enlace, si nos lo pueden compartir, yo ahora les comparto también por acá los links. Y tenemos una pregunta muy interesante de Silvia, que nos dice, sabiendo que las normativas existen, las tecnologías medioambientales no son la limitante, entonces, ¿qué estrategias podríamos desarrollar para facilitar el cumplimiento de las normativas? Es una pregunta compleja porque no es tan sencillo de resolverlo. Yo creo que definitivamente implicar a por lo menos las personas relacionadas, o sea, si estamos hablando de que hay una empresa, está el municipio o la entidad local gubernamental, alguna institución educativa, llámese universidad o centro de investigación. Creo que cuando sumamos miembros siempre desde el punto de lo que queremos es un bien común, podemos empezar a atacar y resolver. Yo me acuerdo que, Dani, no tengo la fecha muy concreta, pero creo que fue en el 23 cuando tuvimos a uno de los estudiantes en economía, en el doctorado de economía circular, que él propuso precisamente la normativa para economía circular en Chihuahua. Y obviamente él tenía una posición política, ¿verdad? Pero él sumó una serie de personas alrededor de él con el que pudieron precisamente aterrizar literalmente la normativa y está vigente. Y gracias al grupo de trabajo que seguramente estuvo colaborando con él y por él, pues tenemos esto, ¿no? Entonces yo diría sumar la mayor cantidad de los agentes claves para poder hacer un cambio. Y bueno, por mi parte, nada más sumar si entendí bien la pregunta, ¿vale? Que espero que sí. Entonces, yo veo pasa en algunos casos que existen las normativas y como bien dicen, existen tecnologías, pero luego en la práctica no se aplican. Entonces, desde ciertas experiencias les puedo comentar que muchas veces puede estar relacionado a la no claridad o poco entendimiento que hay sobre cómo se aplican y cómo se pueden entender esas regulaciones. Incluso para esto, en lo personal nos ha ayudado mucho que haya grupos de trabajo abiertos que se dedican a clarificar e indagar más en los aspectos mandatorios a cada empresa, las reglas que hay detrás, ciertos puntos que pueden ser un poco sujetos a diferentes interpretaciones. Entonces, esto es algo que veo muy común en la práctica y que de hecho me hace recordar a Bernardita, que es un tema que estaba abordando en su investigación, de cómo podemos llevar un entendimiento mucho más práctico de estándares, no solamente ya a nivel regulatorio, sino también de estándares y, y ciertas referencias que hay ya a nivel público, que no siempre es tan fácil interpretarlas. Entonces, creo que el aterrizarlo a un nivel más práctico es importante. Muchas gracias a ambos. Justo creo que
Estaba recordando, por ejemplo, que acá en México ya va a entrar la normativa que es de reporteo de estados financieros, las NIS, las normas de información de sostenibilidad. El siguiente año ya empiezan. Eso es un tema contable y las empresas ni siquiera se han enterado que existe. Entonces, creo que pasa también con eso, ¿no? Que a veces hay tanto que las empresas no saben y también un poquito diferenciar que cuando decimos empresas, no es lo mismo una microempresa que una pequeña empresa, que una gran empresa, mediana empresa y un corporativo, ¿no? Entonces, creo que a veces siempre es importante como acotar, ¿no? Esto es para corporativos y grandes empresas o las medianas empresas, pequeñas empresas o microempresas, porque hay una cantidad enorme de empleados y de millones de pesos o de dólares de ingresos entre cada perfil. Y al final, en México y en América Latina, pues la mayoría son microempresas, MIPYMES, es decir, organizaciones de menos de 10 empleados, que imagínense que tienen que lidiar con toda esta parte normativa, ¿no? Y que apenas, y que tienen otros retos. Entonces creo que es importante a veces como separar la conversación o hacer mucho énfasis y dar nombres y apellidos para empezar a fortalecer los análisis. Por aquí comparto, ay, perdón, que Lisbeth Cruz nos comenta que no hay una estrategia punitiva en la ley de México, los equipos que vigilan el cumplimiento son insuficientes, eso ha pasado también mucho, y pues que en países europeos tienen estos sistemas de impuestos y sanciones, ¿no? Ahora pongo, Silvia, la información, que son las NIS, las normas de información de sostenibilidad, con mucho gusto lo comparto. Creo que había visto otra pregunta por acá. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Complementando un poquito lo que comentaba la doctora Cristi de este alumno que tuvimos diputado del gobierno del estado de Chihuahua y que justamente egresado del doctorado de economía circular, pues él a pesar de estar en un puesto de toma de decisiones, le bloquearon la ley. Estuvo parada un año para que le aprobaran la ley porque no querían que él se llevara el crédito. Entonces, no se lo aprobaron y esperaron a que terminara su legislación para que fuera votada por el partido entrante. Sí, una locura, la verdad. Y nos contaba el proceso también que fue como el lobbying, ¿no? De decir, oye, pues vota por esto, bla, bla, y que había un montón de resistencia porque decían, pues esto para qué nos va a beneficiar, ¿no? Y tuvo que hacer un montón de gestión también política para impulsar algo que parecía intuitivo, que se esforzó mucho porque algo innovador que trajo esta ley es que a diferencia de las leyes de economía circular que existen en otros estados o en México, uno no estaba solo con un fin recaudatorio, y dos, se vinculaba con un montón de leyes que tienen, ¿no? Porque algo que pasa también es que cuando metemos una nueva ley se contradice en un montón de marcos normativos. Entonces, eso fue como parte de la innovación que tuvo este egresado del doctorado. Pero aún así, para que vean que incluso estando en los espacios, hay mucha resistencia, ¿no? Ya fue aprobado la ley, pero justo no le quisieron dar a él el reconocimiento como, ajá, el crédito como legislativo, ¿no? Por acá Marco Tulio nos comparte una página web, planetalisto.com. Ahí Marco Tulio si quiere compartirnos un poquito más. Y de nuestra parte, solo me queda recordarles que estamos en un periodo activo de inscripciones y de postulaciones para el doctorado en economía circular y para el doctorado en ciudades inteligentes. El doctorado de economía circular tenemos ya una generación de 4 alumnos, tenemos espacio para una persona más, así es que esperamos que poder abrir y dar la bienvenida a nuevos proyectos de investigación. Tenemos clases en vivo todas las semanas, por acá tenemos a 2 bellas alumnas que están a punto de terminar, que han sufrido, han llorado, pero se ve más cerca la meta y falta todavía la tesis. Y que buscamos precisamente que sean proyectos aplicados, que sean proyectos que hagan ligero cambio y que como universidad les podamos apoyar también a comunicarlo y a difundirlo para que no se quede en el PDF tesis versión 99, ¿no? Sino que realmente tenga un impacto. Y tenemos vinculado a este tema de ciudades, tenemos también el doctorado en gobernanza estratégica y ciudades inteligentes. ¿Qué es lo interesante en los doctorados?
que se trata un poquito, la economía, las alumnas y el alumno que están en el doctorado de Ciencias Inteligentes también abordan el tema de economía circular. Simplemente su enfoque es más hacia la parte urbana y la parte precisamente de territorios. Entonces, aquí, más allá del tema, se trata precisamente de cómo quieren diseñar sus soluciones, si orientadas hacia modelos económicos o modelos de negocios o modelos organizativos empresariales, o socioeconómicos, perdón, o hacia modelos urbanos y de territorios. Algo también importante que les vamos a compartir en un momento es que por fin estamos autorizados por la Asociación Internacional de Universidades. Esta es como la base de datos más grande y más importante que existe, avalada por la UNESCO. Y tardamos en estar registrados porque precisamente pues se requería hacer una evaluación de calidad de programas educativos y de tener a nuestros primeros egresados y por fin la pasamos. Entonces, también para todos nuestros alumnos internacionales, esta es una seguridad para que sus títulos puedan ser convalidados en su país de origen. Así es que les estamos dando la primicia porque todavía no lo hemos comunicado. De nuestra parte, creo que sería todo. Por acá, Adriana, tenemos una última pregunta. ¿Conocen algún proyecto de economía circular en residuos sólidos urbanos en México? Pero ¿en qué aspecto? Porque residuos sólidos urbanos es muy, muy amplio. Justo, ahí Adriana, si tienes algo más específico, importante en la parte de hacer investigación, plantear buenas preguntas. Entre más específica y más clara sea nuestra pregunta, vamos a generar también mejores cursos de acción para descubrir las respuestas. Lisbeth nos comenta que se va a desarrollar una planta de reciclaje en Hidalgo. Es correcto, residuos sólidos urbanos puede ir desde microproyectos hasta macroinfraestructuras. Puede ser muy amplio. No sé si hay algo en específico, Adriana, que quieras compartir. Muchos de los proyectos de residuos sólidos urbanos en México solamente, y digo solamente, se enfocan en precisamente reciclaje, ¿no? Una planta de separación de residuos para obtener plástico, cartón, vidrio, etcétera. Pero desde mi experiencia creo que tenemos que pensar inmediatamente en plantas de biogás, plantas de digestión anaerobia que nos permita recibir los residuos orgánicos. Para eso tendría que estar separada la fracción de los residuos orgánicos y poder generar biogás. Entonces, dentro de eso mismo incluye el proceso de cambiar la mentalidad del generador, porque necesitamos la separación de residuos, ¿no? Entonces, sí, es muy grande el abanico cuando hablamos de proyectos o ideas de manejo de residuos sólidos urbanos, y hay que tratar de aterrizar más por dónde iniciamos, porque también dependiendo de la situación geográfica en la que se encuentre, a lo mejor el lugar en el que queremos atacar, va a haber prioridad atacar un tema. Por ejemplo, si estamos en Chiapas, donde se produce mucho café, pues la prioridad será, por ejemplo, ver por los residuos que generan las cafetaleras, ¿no? Se me ocurre. Entonces, hay que también contextualizar en dónde y el qué. Perfecto. Por acá, temas de residuos sólidos urbanos. En casas está el más famoso que es Hagamos Composta, que ellos hacen un tratamiento de residuos orgánicos de hogares. Eso es bueno, pero al final el punto siempre en la economía circular es, ellos están atendiendo el final, ¿no? El ciclo de vida, que es muy importante, pero también hay que irnos un pasito adelante de cómo evitamos que haya tantos desperdicios. Porque al final, pues a veces se hace fácil, ¿no? Hay una empresa que a mí me gusta mucho que se llama Chief. Ellos han crecido muchísimo en Argentina, no sé si Jimé los conozca, pero ellos trabajan con empresas de alimentos y te avisan al día, sobre todo perecederos, te avisan al día cuando ya se está terminando el día y no se vendieron, bajan los precios. Entonces te dan mega precios para que los aproveches y así se reduce el desperdicio. Hay otra empresa también que a mí me gusta mucho, que es Kiwi, que hace lo mismo, pero con supermercados. Entonces creo que son empresas además que integran el tema de tecnología, que es software y que precisamente es como entender que también la tecnología es un medio para llegar a la meta.
Lisbeth nos comenta, hay una aplicación que se llama Ecolana, que está a la mano de los ciudadanos para que puedan llevar sus residuos a puntos de acopio. Justo Ecolana nace, ellos estuvieron con nosotros en un podcast y Ecolana nace como un proyecto de investigación. Porque antes de hacer la aplicación se dieron cuenta, o sea, ellos querían saber a dónde podían ir a reciclar. Y entonces cuando quieren hacer la aplicación se dan cuenta que no hay ningún registro de saber dónde hay centros de acopio. Entonces, antes de hacer la plataforma, ellos hicieron un proyecto de investigación para mapear a los recicladores y entender cuál era la dinámica y cómo se tenían que llevar los residuos y cuáles eran los retos que tenían, ¿no? Entonces, Ecolana ahora es súper conocido, con muchísimo impulso, es una empresa muy establecida, pero justo nació de un proyecto de investigación. Entonces, algo también que queremos dejarles hoy como semillita es que la investigación es clave para cualquier proceso de diseño de soluciones, porque la investigación no se trata de tener la respuesta, sino de se trata de hacer mejores preguntas para pues profundizar precisamente en el problema y diseñar soluciones que atiendan los problemas de una forma sistémica y desde la raíz, ¿no? Entonces, no se trata, cuando decimos investigadores, yo creo que a veces nos seguimos imaginando a personas en un escritorio súper aburridas y en realidad la investigación puede ser súper divertida en el campo y no tiene que ser algo cuadrado, sino es algo que puede aportar muchísimo. Por acá, Jimena nos recomienda Fundación Plato Lleno, fue un antecedente de Chief. Súper, muchas gracias, Jimé. Y Silvia nos comenta, comentario, alternativamente también se puede generar composta a partir de los residuos orgánicos. Es correcto. Pues listo, creo que hemos disfrutado bastante este espacio. Muchísimas gracias, doctora Cristi, muchísimas gracias, doctor Luis, y muchísimas gracias a todos los que se conectaron y mantuvieron su cámara prendida, porque además se disfruta más este espacio. Bernardita, Silvia, Adriana, Jimena, para los que estuvieron participando activamente, un gusto tenerlos en este espacio y recuerden siempre compartir estos temas. Ustedes son los influencers para cambiar la cultura. Compartamos eventos, compartamos información que ayude a otras personas a motivarlas. No nos van a hacer caso, probablemente lo van a dejar pasar, pero nunca sabemos cuándo uno de los mensajes que compartamos puede hacer clic con una persona y cambiarle un poquito su mentalidad. Jimena te va a escribir, perdón, Cristi te va a escribir Jimena para residuos sólidos y su tesis. Perfecto. Doctor, Luis, doctor Luis Alberto, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a todos. Y escriban a la maestra Diana para quien quiera saber más del doctorado. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Muy bien, Hasta luego, gracias. que estén bien. Buen día a todos. Hasta Bye. luego. Silvia, muchas gracias a los exponentes. Daniela, es mi primera experiencia con Earth Life University y he quedado muy satisfecha. Muchas gracias. Perfecto, Silvia, un gusto también, una excelente participante. Nos gusta que estén ahí siempre participando, compartiendo, porque además eso enriquece el panel. Siempre hablo que cualquier experiencia educativa no se trata solo de quienes hablan, sino de quienes estamos del otro lado aprendiendo, participando, enriqueciendo, porque así es como se abre la conversación. Entonces, muchísimas gracias por tu participación. Bien. Gracias a todos, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Gracias, Nora. Gracias, Adriana. Gracias, Bernardita. Cuídense mucho.